o eventuales soluciones hemos invitado a Eduardo Herrera, que es director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, una asociación aquí en Lima que trata sobre esos temas. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. A ver, o sea, nosotros estamos por debajo de la mitad, entonces más o menos en el nivel corrupto, en percepción. Sí, claro, estamos de media tabla para abajo, ¿no? Estamos peleando la baja en términos futbolísticos. A ver, ¿esto qué significa? ¿Qué significa esta data para nosotros? Digamos, yo creo que se está pasando a ser parte de una costumbre ya, ¿no? Trágicamente. Es un índice de percepción. Y el índice de percepción no es algo objetivo. Sí, es lo que la gente cree. Exactamente. Lo que la gente piensa. Pero creo yo... ¿Cómo lo siente, no? ¿Cómo lo siente? Entonces, digamos, cuando se habla de percepción, hay dos posibilidades. Una, que estamos resignados, y otra, que ya vemos que el sistema es muy grande y nos toca acomodarnos, que es la versión cínica, ¿no? Entonces, estas dos percepciones lo que están generando es que claramente hay un sistema corrupto que prevalece y que ser o actuar no corruptamente es más bien la excepción. Sí. Y es terrible, porque es transversal a todas las instituciones o casi todas las instituciones del país. Ahora, ¿y esto qué daño le hace al país? Que la gente piense que vive o sienta que vive en un país más que corrupto, o sea, muy corrupto. Hay varios daños. El daño más palpable es el daño económico, el que habla la Contraloría, que dicho sea de paso se ha convertido también en un observatorio, ¿no? Porque cada año nos dice cuánto perdemos el PIB. ¿Cómo es la data ahí? ¿Cómo es la información de la Contraloría? La Contraloría saca un dato anual de lo que implica la corrupción en términos del PBI. Pero es un dato engañoso, porque no se puede medir en términos cuantitativos exactos cuánto golpea la corrupción al país. Hay un daño social y moral también, porque cuando las personas perciben que todo es corrupto, hay dos posibilidades, o hasta tres. Una, te resistes y denuncias; otra, acompañas; y otra, te acomodas. Entonces yo creo que la mayor cantidad de personas lo que está pasando es que se está acomodando. Y eso es terrible, porque fíjate tú en la oferta política. ¿Qué sucede? No importa que robe, pero que haga obra. ¿Eso qué es? Acomodarse. Bueno, no importa que obre, pero que diga que haga obra, porque igual cuando llegan no hacen Peor aún. Sí, claro. Porque ahí viene la peor mezcla, que es negligencia y corrupción, que es lo que vimos en el gobierno de Castillo. A ver, vamos a hablar del gobierno de Castillo básicamente y de los enormes visos de corrupción, si es que ya no están probados ahí. En el 2023, Eduardo, la corrupción le costó al Perú, a nuestro querido y tan herido Perú por la corrupción, más de 24.000 millones de soles. A ver, por buena data y por amigos en común, entiendo que la Clínica Delgado, que es la clínica más importante, la más bonita, la más bien puesta, la más moderna en Lima, debe ser la del país, entiendo, le costó a sus dueños más o menos unos 300 millones de soles. Cifras más, cifras menos, va por ahí, unos 100 millones de dólares. ¿Cuántas clínicas Delgado uno podría haber construido con 24.000 millones? No, terrible. O sea, la suma es asquerosamente lejana. No solamente eso, ¿cuántas personas habrían 60 clínicas. ¿Cuántas personas habrían podido comer? ¿Cuántas personas tendrían una escuela? En fin, todo lo que se ha dejado de hacer, y es algo que no estamos percibiendo como país. Porque hay la percepción nuevamente de que el Estado, la plata del Estado es de otro, pero la plata del Estado es nuestra. Y las personas no saben que al pagar un pasaje micro, están pagando un impuesto indirecto. Al comprar un pan están pagando un impuesto indirecto. Entonces sí contribuyen, no solamente los empresarios. Los ciudadanos también contribuimos a esta gran manutención del Estado. Y en la comparativa regional, Eduardo, dentro de América Latina, el Perú está entre los 10 países con más percepción de corrupción. Y en este fatídico y negro ranking solamente nos gana, o sea, parecen más corruptos Nicaragua y Venezuela. Que ya es una comparación. O sea, Bolivia debe estar por ahí empatando con nosotros. En el Latinobarómetro, fíjate, hay una pregunta muy interesante que dice: ¿cómo percibes tú a tu país? Y somos el primero en corrupción. Entonces, la conciencia, la autoconciencia, la autopercepción de los peruanos hacia el país es que nos merecemos el primer lugar. Tú sabes que el cristianismo entiende el término corrupción de una manera muy interesante. No, la Biblia no dice que los corruptos son los que en principio
cobran una coima, Claro. o no sé, pues, o roban, etcétera, sino que la corrupción está adentro, es moral, o sea, parte de una cosa mala que tiene el ser humano desde adentro. Entonces, ¿cómo está la corrupción moral? Ya no en las autoridades, sino en el ciudadano de a pie. Porque la corrupción la vemos no solamente en el Congreso, o no solamente la vemos en Palacio de Gobierno, o si es que está en el Poder Judicial, etcétera. Todos los días se pisan cabezas, todos los días se roba en el vuelto, todos los días se trata de ganarle al otro, incluso acabarlo para lograr tú lo que quieres lograr, etcétera. A ver, esto tiene que comenzar por el ciudadano de a pie, es responsabilidad de cada uno. Por supuesto, por supuesto. O sea, el concepto de humildad moral involucra que todos tenemos efectivamente este germen y en algún momento puedes caer. Hay una proclividad del ser humano a caer. Eso es cristianismo. Eso es, y es universal. Yo también lo entiendo así, sin ser cristiano necesariamente. Claro. Entonces, eso te lleva hacia la persona, al ciudadano. ¿Cuál es la responsabilidad del ciudadano en esto? Y hay ejemplos muy básicos. Desde el momento del tráfico, ¿no? Cómo usamos el tráfico en el país, cómo respetamos las normas que nadie nos ve, que no necesariamente están escritas. El gran problema... Eso es integridad, ¿no? Cuando tú haces lo correcto cuando nadie te está viendo. Eso se llama integridad. Exactamente. Pero en este país creemos que necesitamos una norma legal publicada en el peruano para que tenga validez. El Perú emite una norma legal cada 6 minutos. Entonces, tú dices la necesidad de un sistema legal que obligue. Pero esto va mucho más allá de la ley. Porque el enforcement de la ley es propio, es nivel de conciencia, espiritual, moral. Entonces, ¿cómo yo me conduzco en torno a normas no escritas como el respeto? Eso es un intangible que acá está absolutamente degradado y que empieza por todo lo que nos rodea. Una cosa que es políticamente incorrecta decir, Eduardo, estamos con Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional de Anticorrupción, 10:59 en hora punta, Betel Radio, 100.1 FM. Una de las cosas que es políticamente incorrecto decir en el país, o insistir, porque se dice pero no se insiste en el asunto, es que la responsabilidad de un Congreso tan, no sé si desmejorado, pero tan criticado por malas decisiones y por visos de corruptelas graves, incluso en el Ejecutivo, es que nosotros somos los que elegimos a esas personas. Y casi está en la idea de la gente no hacerse cargo o no hacer un mea culpa de manera como sociedad, ¿no? como país, de las pésimas decisiones que hemos tomado. Pienso en Pedro Castillo, básicamente. Sí, claro. La gente que votó por Pedro Castillo no salió masivamente a asumir la responsabilidad de elegir a un sujeto así. Claro. ¿Cómo recuerdas tú los visos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo? Bueno, yo creo que corrupción ha habido siempre en el Estado y en el Perú, ¿ya? El asunto es que el nivel de Castillo fue desfachatado, ya fue a nivel lumpenesco, y yo creo que desprestigió la investidura presidencial. Desde el momento que encuentran $20,000 escondidos en un baño de su asesor principal... O que le das una obrita a tu hija, ¿no? O sea, y eso es de nivel de pájaro frutero. Sí. Y eso es lo que realmente destruye las investiduras en las instituciones. Cuando ya se degrada todo y tú dices, bueno, ya todo está perdido, o casi todo está perdido. Entonces, a mí me parece que la corrupción de antes, en términos mucho menos aparentes, era criticable. El asunto es que también esta era totalmente abierta y transparente. Y conchuda. Entonces, el presidente básicamente decía, bueno, a ustedes les tocó 200 años, ya me toca a mí. ¿Y te acuerdas lo que dijo Salatiel Marrufo? Que él le daba su mensualidad al presidente 10,000 soles. 10,000 soles. Claro. Y a sus hermanos. O sea, le estaba rompiendo la mano no solamente al presidente, sino estaba manteniendo también a la cantidad de gente que tenía. Y cosas como esas. A ver, recuerda toda la cuestión detrás de su hija y de las obras que hacían ahí en Cajamarca, con una pequeña obrita que tenían y los entripados que tenía con Nenil Paredes y toda la gente que está ahí. Entonces, esto orada en la gente, ¿no? Claro. Tener que enfrentarnos cada 5 años no a la posibilidad de tener a un buen presidente, o sea hombre o mujer, sino tener que una vez más sufrir quién vendrá, quién será el que nos va a venir a herir todavía más la alicaída situación moral que vivimos. Por supuesto. Y hay algo que tú dijiste hace poco respecto al Congreso, ¿no? El Congreso que tenemos no lo merecemos. O sea, esa es la cabal representación de lo que somos. Las personas cuando votan tienen más información cuando van a comprar un celular, averiguan más que por un candidato.
Así, eso no me va a dejar mentir las personas, o cuando compras un televisor. Entonces, ¿por qué cuando vamos a votar lo tomamos a la broma? ¿No? Porque somos efectivamente irresponsables en el voto, como niños de 8 años, pero en la consecuencia del voto ahí sí nos convertimos en adultos. ¿Te acuerdas que para la primera vuelta última, todos mis amigos de La Molina y de San Bartolo se fueron a la playa, no votaron? Claro, esa es la frivolidad, pues. O sea, no solamente es un problema pues, de las clases bajas, como se le dice, ¿no? De todos, ¿ah? No, es la frivolidad rampante. Es frivolidad arriba y frivolidad abajo de también. De todos lados. Y se traboca en el Congreso con estos buffets grandiosos, ¿no? Apetitosos, que nuevamente, en una democracia norteamericana, canadiense, neozelandesa, son válidos, pero acá, cuando hay gente que se está muriendo de hambre, cuando hay niños intoxicados por jaliwarma, no te puedes despachar 4 comidas al día. Eso es lacerante hacia el país. Y eso va a generar, lo que digo yo, es un silencio sísmico, ¿no? Que se está formando y que en algún momento va a explotar. ¿Y cómo? ¿Cuándo y cómo? No sé. ¿Cómo lo prevé eso? Pero digamos, un estallido social. Es un estallido social. El Perú vive de estallidos sociales y estallidos sociales. El caso de los pulpines fue un caso de esos. El caso de Sagasti y Comerino fue otro caso, movido ideológicamente, ciertamente, ¿no? Pero hay catalizadores en los cuales la gente sale y dice se acabó, y es la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla estuvo rodeada por actos de frivolidad de la corte de la corona. Es lo mismo que estamos viendo acá. Y es la mala concepción del poder. Nosotros pensamos que elegimos reyes. Fíjate tú, las autoridades son personas encumbradas, disforzadas, atorrantes y frívolas, ¿no? Tenemos un BTR que tú compartiste hace poco en las redes sociales que quisiera repetirlo para nuestra audiencia. Yo no voy a decir esposa de Susel Paredes, bueno, no es su esposa, es su pareja, que con un papel dicen que son casados. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, discúlpeme, es mi opinión. Pero aquella persona que comparte lecho y vida con Susel Paredes tuvo un contrato de por medio en el tema Caliwarma, sí, ¿correcto? Y tú lo compartiste. Sí. Y creo que grafica bien un poco lo que hemos venido a conversar el día de hoy. ¿Te parece si lo recordamos? Claro, encantado. Adelante, por favor. Ahora resulta que el matrimonio entre personas del mismo sexo resulta que es válido en el Perú, para este medio. Segundo, que sí, mi esposa es accionista minoritaria de una empresa familiar que procesa productos cárnicos, etcétera. Ya, entonces partamos de lo primero. La empresa Esmeralda Corp, SAC, sí. Digamos, es verdad que su esposa es accionista de esta empresa. Sí, es verdad. Junto a sus hermanos, entiendo. Junto a sus hermanos. Es una empresa familiar. Es una empresa familiar, de los años 90. Ya, de su esposa, sí. Gracia Aljovín de Lozada. Gracia María Francisca Aljovín de Lozada. Ya, y sus hermanos son dueños de la empresa Esmeralda SAC. Sí, así. Ok, o sea, la pareja de la señora, la esposa no es, porque la ley peruana eso no está hecho así, pero bueno, la señora que la pareja de Susel Paredes puede contratar con el Estado siendo ella congresista. Acá hay dos cosas, ¿no? Legalmente juega mucho al límite de la doble moral. Dice, a mí no me la reconocen como esposa, por lo tanto no es mi esposa, por lo tanto está impedida. Ok, eso se llama hipocresía. Bueno, claro, porque la ley es siempre y para todos. Y el segundo es el plano ético, moral. Evidentemente en un país donde necesitamos muestras más allá de la ley, que una persona se escude en esto cuando no hace lo mismo en la crítica, lo lleva a un nivel de doble moral absoluta. Y yo le exigí, le dije, usted tiene que ir más allá de la ley, porque usted quiere ser presidente de este país. Entonces, recordarnos en la letrita pequeña me parece inconsecuente e incoherente. Y ahí lo afirma, evidentemente. Ese es el problema. Lo mismo dije cuando estaba postulando por un partido en el que ella dijo que reconocía que había una estafa. Y se lo ha puesto en tela de juicio a un periodista. Ayer la señora Dina Boluarte, Eduardo, ha dicho que ella es la presidente andina que durante 2 años ha hecho más que lo que los últimos 5 o 6 o 4 presidentes han hecho en sus periodos completos. Bueno, medio incompletos, con PPK, etcétera. Claro. ¿Es verdad? No. ¿Por qué? No, porque no hay dónde están las obras. No hay una sola reforma grande que ha hecho la presidenta. Cuando ella empezó, yo le escribí un artículo y me junté con su primer ministro de Justicia. Y le dije, la presidenta tiene la oportunidad de hacer un cambio. Y le puse un artículo que se llama, Presidenta, hágase una, ¿no?
porque podía hacer un montón de reformas, porque no va a ser reelegida y no va a volver a salir elegida nunca más, es lo que no se entiende. Los presidentes de transición tienen esa oportunidad. Reforma de la salud, reforma de la justicia, reforma de la infraestructura. ¿Qué ha hecho? ¿Qué obra tangible está dejando o intangible para el legado del país? Sí, nada. Sí, y lo que sí es probable es que la señora termine muy complicada su situación judicial después del 2026. Las acusaciones son graves. Yo no quiero ni acusar ni decir nada, porque el Poder Judicial es quien tiene que hacerlo, pero el tema de los Rolex es un tema por el que va a tener que responder. Claro. El tema de su hermano es un tema por el que va a tener que responder, o por lo menos va a tener que responder su hermano y eso lo va a encauzar a ella. Ya habían cuestiones pendientes por este dinero que le encontraron en las cuentas relacionadas al Partido Perú Libre. Y el tema de las muertes, aunque yo no sé si ella es tan responsable de ese asunto, ese tema de la autoría mediata, no sé qué tan sensato es. Claro. Le armaron un muñeco a Fujimori para meterlo a prisión por eso, pero va igual a tener que responder Claro. por eso. Debería tomar decisiones que consiga buenos resultados patentes para que esos resultados en la retina de la gente puedan servirle de escudo cuando ella no sea presidente. Por supuesto. O sea, yo creo que la protección se le va a acabar cuando ella convoque elecciones, porque ella no va a ser necesaria para nadie. Ese es el gran medidor. Y efectivamente, un presidente que no tiene defensa es un presidente que va camino a la cárcel. Toledo es el mejor ejemplo, no tiene defensa política, legal. No tiene bancada. Nada, no tiene nada. Creo que todo el mundo lo vilipendia, ¿no? El caso de ella también es qué está haciendo, qué está dejando. Nosotros insistimos en este medio de comunicación, Alfredo, Eduardo, yo sé que no eres cristiano, pero permíteme hablarte en esos términos y mediante tuyo a la audiencia, porque yo sinceramente estoy haciendo esta chamba, estoy comprometido con esto porque yo creo que el Perú necesita una reforma moral. A ver, necesita... Los cristianos le llamamos un avivamiento, ¿no? Una especie de momento en donde despertemos, no solamente pues, al tema de la Biblia y al tema del Evangelio, que para nosotros es fundamental, sino a que hay valores que no se pueden transigir y que toda debacle históricamente de un imperio, de una nación, no partieron de temas económicos, no partieron de temas limítrofes, de inmigración, etcétera. Partieron de debacles morales. Cuando los países renunciaron a ciertas cuestiones con las que no puedes negociar o que no puedes tolerar, es simplemente el prolegómeno de la desaparición de las naciones, incluso en términos físicos. ¿Tú qué entiendes? ¿Cómo lo entiendes esto? Por supuesto, yo lo veo en términos panreligiosos, ¿no? Espirituales. Yo creo que las personas tenemos un valor moral. Para empezar, deberíamos empezar a discutir en el país, ¿cuál es el valor del país? ¿Tenemos un valor? Porque no lo encuentro. Deberíamos estar hablando de esto, ¿no? Sí. Pero no, donde la moralidad, donde la ética está condensada en una ley, porque hay una ley de ética pública, estamos fundidos. Porque eso quiere decir que necesitamos una ley para recordar cuestiones materiales, inmanentes y espirituales e internas. Sí, que no son dadas, no porque lo diga un código, sino porque son así. Así son. Muy bien, entonces no te gusta la ideología de género, me imagino, ¿no? Yo creo en la igualdad. Exacto, la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. Claro. Nada más, punto, sin privilegios. Pues. Bueno, en fin, vamos a muchas gracias, Eduardo. No, gracias. Ha sido muy amable, espero tenerte en breve. Encantado. Sé que estás urgido un poquito de tiempo y habrá motivo para hablar más. Encantado, a la orden. Bien, vamos a una